Enero de 1995. Un hombre en Monterrey se para frente a su negocio de ferretería con una carta en la mano. El banco le acaba de notificar que su tasa de interés pasó del 20% al 80% anual, en un mes, sin aviso, sin negociación, sin que nadie le preguntara si podía pagarlo. Ese hombre tenía un crédito de 500,000 pesos para su negocio. Antes de diciembre del 94, sus pagos mensuales eran manejables. Después de enero del 95, debía más de lo que su negocio generaba en un año. Cerró en marzo. Ese mismo mes, en la Ciudad de México, una familia perdió su casa. En Guadalajara, un empresario mediano que tenía deuda en dólares descubrió que de un día para otro debía el doble. En todo el país, ese año, más de 1 millón de mexicanos perdieron su empleo. Y mientras eso pasaba, los bancos que habían causado el problema, los que habían prestado sin control, los que habían operado con reservas insuficientes, los que habían jugado con el dinero de sus clientes, estaban siendo rescatados, con dinero público, con tu dinero. Y el FMI, ese organismo internacional que nadie eligió, llegó a México con un maletín de condiciones que el gobierno aceptó sin que nadie te preguntara tu opinión. Recortes, austeridad, más privatizaciones, más apertura, menos Estado. El precio lo pagaste tú. La factura se la quedaron ellos. Eso es lo que vamos a desgranar hoy. Bienvenido a la Caja Negra, México. Y si quieres seguir esta serie completa, suscríbete ahora porque faltan 12 capítulos más y cada uno escala. Lo que viene después de este capítulo es Fobaproa, el mayor robo institucionalizado en la historia moderna de México. En el capítulo anterior, vimos cómo en 72 horas el peso perdió la mitad de su valor. Cómo los que sabían movieron su dinero antes del anuncio. Cómo Clinton rescató a México, pero en realidad rescató a los fondos de inversión de Wall Street. Ese fue diciembre del 94. Lo que viene ahora es el 95. Y si el 94 fue el disparo, el 95 fue la herida sangrando. Para entenderlo, hay que saber cómo estaba armado el sistema bancario mexicano en ese momento. Salinas privatizó los bancos entre 1991 y 1992. Los vendió rápido, a precios que muchos economistas cuestionaron, a compradores que en varios casos pagaron con deuda. Los nuevos dueños eran empresarios con conexiones políticas, no necesariamente con experiencia bancaria sólida. ¿Y qué hicieron esos nuevos banqueros con sus bancos? Prestaron mucho, sin los controles adecuados. Entre 1991 y 1994, el crédito bancario en México creció a una velocidad que los especialistas ya advertían como insostenible. Hipotecas, créditos empresariales, tarjetas de crédito, todo creciendo a un ritmo que solo funcionaba si la economía seguía creciendo. Pero la economía no siguió creciendo. Y cuando el peso se devaluó, dos cosas pasaron al mismo tiempo que convirtieron el problema en catástrofe. Primero, las tasas de interés se dispararon. El Banco de México las subió para intentar defender el peso y atraer capitales. Las tasas llegaron al 80% anual en algunos meses de 1995. Eso significa que si tenías una hipoteca, tus pagos mensuales podían multiplicarse de un mes para otro. Segundo, muchos bancos y empresas tenían deudas en dólares. Cuando el peso se devaluó 50%, esas deudas en pesos se duplicaron de un día para otro. El resultado fue predecible para cualquiera que conociera los números. Las carteras vencidas de los bancos, los créditos que los clientes ya no podían pagar, se dispararon. Para mediados de 1995, el sistema bancario mexicano estaba técnicamente quebrado. Y aquí está el primer dato que te va a molestar de este capítulo. Los reguladores bancarios, la CNBV, sabían desde finales de 1994 que varios bancos tenían problemas graves de capitalización. Lo sabían antes de la devaluación. Y aún así, el proceso de rescate que se armó después fue diseñado para proteger a los dueños de los bancos, no a sus clientes. Pero eso lo vamos a ver con detalle. Porque primero hay que entender el tamaño real del desastre humano que fue 1995. ¿Qué pasó el año que México se cayó? Los números de 1995 son brutales.
El PIB de México cayó 6.2% ese año. Para que lo dimensiones, eso significa que el país produjo 6.2% menos riqueza que el año anterior. En términos prácticos, menos empleos, menos ingresos, menos consumo, menos todo. Fue la peor caída económica de México desde la Gran Depresión de los años 30. 1.200.000 empleos formales se perdieron en 1995. 1.200.000 familias sin su principal fuente de ingreso, de un año para otro. Las hipotecas se volvieron impagables para cientos de miles de familias. Los bancos empezaron los procesos de embargo. Colonias enteras, en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, vieron cómo sus vecinos perdían sus casas. Y aquí está uno de los datos que Televisa nunca puso en las noticias con la dimensión que merecía. Los suicidios. En 1995, el INEGI registró un aumento significativo en la tasa de suicidios en México, especialmente entre hombres de entre 35 y 55 años. La franja de edad exacta que tenía hipotecas, negocios, créditos, responsabilidades familiares. Hombres que construyeron algo durante años y lo vieron desaparecer en meses. Ese dato no apareció en los titulares. No había contexto oficial que conectara la crisis económica con esas muertes. Pero los datos estaban ahí para quien quisiera leerlos. El sector empresarial tampoco salió bien. Miles de pequeñas y medianas empresas cerraron en 1995. Las que tenían deuda en pesos no podían pagar con tasas al 80%. Las que tenían deuda en dólares debían el doble. Las que dependían del consumo interno vieron cómo sus clientes dejaron de comprar porque no tenían dinero. La industria de la construcción colapsó. El sector automotriz colapsó. El comercio colapsó. Lo único que no colapsó fue el sector exportador, porque con el peso devaluado, los productos mexicanos eran más baratos para los compradores extranjeros. Pero ese beneficio llegó principalmente a las grandes empresas con capacidad exportadora, no a la micro y pequeña empresa que era la columna vertebral del empleo mexicano. Y mientras todo eso pasaba en la calle, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, estaba ocurriendo algo que la mayoría de los mexicanos no supieron en ese momento. Se estaba diseñando el rescate bancario. El mecanismo se llamó FOBA-PROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Había existido desde antes como un fondo de garantía para los depósitos de los ahorradores. Pero en 1995 lo convirtieron en algo completamente distinto. Lo convirtieron en el mecanismo para transferir las deudas malas de los bancos privados al gobierno, o sea, a todos los mexicanos. Así funcionó en términos simples. El banco tenía una cartera de créditos que sus clientes ya no podían pagar. En lugar de que el banco absorbiera esa pérdida, como debería ocurrir en un sistema normal, donde quien asume el riesgo también asume la pérdida, el gobierno le compraba esa cartera al banco. El banco recibía dinero limpio del gobierno. El gobierno se quedaba con la deuda incobrable, y los dueños del banco seguían siendo dueños del banco. Los deudores, los que tenían hipotecas y créditos empresariales, muchos de ellos siguieron debiendo. Solo que ahora le debían al gobierno en lugar de al banco. Nadie los rescató a ellos. Pero ese tema, el FOBA-PROA completo, tiene su propio capítulo porque el tamaño de lo que pasó ahí merece toda la atención del mundo. Por ahora, párate tantito. Si hasta aquí entendiste qué pasó en 1995, ya tienes el cuadro básico. 1.200.000 empleos perdidos. El PIB cayó 6.2%. Familias perdiendo casas, suicidios que nadie contó, negocios cerrando y los bancos siendo rescatados en silencio con tu dinero. Pero la pregunta que no hemos respondido es, ¿quién diseñó ese rescate y bajo qué condiciones? Porque no fue solo una decisión del gobierno mexicano. Hubo alguien más en la sala. Las condiciones. El FMI enlazala la versión oficial del rescate de 1995, la conocemos bien. México estaba en crisis. El mundo no podía dejar caer a México porque arrastraría a toda América Latina. Clinton armó un paquete de rescate de $50,000 millones. El FMI puso condiciones. México las aceptó. Y gracias a eso, la economía se estabilizó. Historia bonita.
responsable, de adultos cooperando para salvar la situación. El problema es que la historia real fue bastante más complicada y bastante más costosa para México de lo que esa versión sugiere. Empecemos con el FMI. Michel Camdessus, el director del Fondo Monetario Internacional en ese momento, llegó a México en enero de 1995 con un documento que en el lenguaje burocrático se llama Carta de Intención. En términos reales, era una lista de condiciones que México tenía que aceptar para recibir el dinero del rescate. ¿Qué condiciones? Recorte del gasto público en al menos 1.5% del PIB. Eso significaba menos hospitales, menos escuelas, menos infraestructura, menos servicios, en el momento en que más los necesitaba la gente que estaba perdiendo su empleo y su casa. Aumento de impuestos. El IVA subió del 10% al 15% en 1995. En el peor momento económico en décadas, le subieron los impuestos a los mexicanos. Privatizaciones aceleradas. México tenía que abrir más sectores a la inversión privada, especialmente extranjera, como condición para recibir el dinero, independencia del Banco de México. Se reformó la Constitución para que el Banco de México no pudiera financiar al gobierno directamente, lo que en la práctica significaba que México tendría menos herramientas para manejar su política monetaria de forma soberana. ¿Y quién decidió que esas eran las condiciones correctas para México? El FMI. Un organismo donde el voto de cada país es proporcional a su aportación económica, lo que significa que Estados Unidos, que aporta más, tiene más voto, y que las condiciones que el FMI impone tienden a reflejar los intereses del capital financiero internacional, no necesariamente los de los países que reciben el dinero. Zedillo aceptó todo. ¿Tenía opción? Técnicamente sí, prácticamente no. Las reservas internacionales estaban casi agotadas. Sin el rescate, México no podía pagar sus deudas externas. Un default, una declaración de incumplimiento de pagos, hubiera sido catastrófico. Pero aquí está la contradicción que las investigaciones posteriores documentaron. Las condiciones de austeridad que el FMI impuso hicieron la recesión más profunda y más larga de lo que hubiera sido sin esas condiciones. Hay economistas, incluyendo algunos que trabajaron dentro del FMI, que documentaron después que el recorte del gasto público, en 1995, agravó la caída del PIB en lugar de estabilizarla. O sea, la medicina que recetaron hizo al paciente más enfermo. ¿Y por qué recetaron esa medicina si los datos sugerían que era contraproducente? Porque la prioridad no era que México se recuperara rápido. La prioridad era que México pagara sus deudas con los acreedores externos, que los fondos de inversión de Wall Street cobraran sus tesobonos, que los bancos internacionales recuperaran sus préstamos. Eso se garantizó, y México pagó esa deuda antes de lo previsto, en 1997, 3 años antes del plazo. ¿Y los mexicanos que perdieron su casa, su negocio, su empleo en 1995? Esos no tenían quien los rescatara. Si esto te está abriendo los ojos tanto como a mí cuando lo investigué, ayúdame con un like para que YouTube lo muestre a más gente que necesita conectar estos puntos. Y si no te has suscrito, este es el momento. El narco y los ganadores. ¿Quién aprovechó el caos? Cuando un país entra en crisis económica profunda, hay dos tipos de actores: los que pierden y los que aprovechan. En 1995, los que perdieron ya los vimos. Familias, pequeños empresarios, trabajadores, el tejido económico de la clase media mexicana. Y los que aprovecharon. Empecemos con algo que pocas veces se cuenta en el contexto de la crisis del 95. El narco. Los cárteles mexicanos en 1995 estaban en un momento de transición. El Cap 2 de la serie lo va a ver con detalle, pero el contexto importa aquí. Con Salinas ya fuera, la protección institucional que ciertos cárteles habían tenido se estaba reestructurando. Había incertidumbre en el mundo del crimen organizado sobre quién protegería a quién con Zedillo. Pero la crisis económica les dio algo muy valioso: oportunidad. Cuando un sistema financiero está en caos, cuando los bancos están desesperados por capitalización, cuando los reguladores están ocupados apagando incendios,
El control sobre el origen del dinero se relaja. Los cárteles tenían enormes cantidades de dólares en efectivo. Y 1995 fue el año en que, según investigaciones posteriores del Departamento del Tesoro norteamericano, varios de esos flujos encontraron su camino al sistema bancario mexicano a través de mecanismos que en circunstancias normales hubieran sido detectados y bloqueados. No fue un accidente, fue una ventana de oportunidad que la crisis abrió. Y del lado de los negocios legales, también hubo ganadores. Las empresas mexicanas con capacidad exportadora vieron cómo sus ventas al extranjero se disparaban porque el peso devaluado hacía sus productos más competitivos. Grupo Bimbo, Cemex, Grupo Maseca, empresas que ya eran grandes antes de la crisis, salieron de 1995 más grandes y más internacionalizadas. No porque fueran más hábiles o más innovadoras, sino porque la crisis eliminó a sus competidores más pequeños y les abrió mercados externos que antes no podían alcanzar. La concentración económica en México, la proporción de la riqueza en manos de un grupo pequeño de familias, se aceleró dramáticamente después de 1995. Y luego está la pieza que conecta todo. Raúl Salinas. En febrero de 1995, Zedillo lo mandó arrestar. Las cuentas en Suiza, los 300 millones de dólares, el escándalo completo. Eso tiene su propio capítulo en esta serie, pero lo que conecta con el CAP 3 es esto. Mientras México vivía el peor año económico en décadas, mientras familias perdían sus casas, mientras el FMI dictaba las condiciones de la vida cotidiana de millones de mexicanos, el dinero de quienes habían construido el sistema que explotó estaba en cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, en Jersey, a salvo, sin un rasguño. La crisis no fue un accidente que afectó a todos por igual. Fue un evento que redistribuyó la riqueza hacia arriba. Los que tenían activos en dólares o en el extranjero no perdieron nada. Los que tenían sus ahorros en pesos, sus créditos en pesos, su vida construida en pesos, lo perdieron todo. Detente un segundo. ¿Ya viste el tamaño del desastre humano? 1.200.000 empleos, familias sin casas, suicidios que nadie contó. Ya viste las condiciones del FMI que hicieron la crisis más profunda. Y ya viste quién aprovechó el caos. Ahora viene la pregunta que el gobierno nunca quiso responder directamente. ¿Cuánto costó realmente el rescate? No en dólares, en soberanía. El precio que nadie calculó, hay un número que resume lo que México pagó en 1995. No es el monto del rescate. No son los 50.000 millones de Clinton. No son los miles de millones del FMI. Es el costo del FOBAPROA. Pero espera, el FOBAPROA completo viene en el siguiente capítulo. Lo que importa aquí es el embrión, el momento en que se tomó la decisión que definió todo lo que siguió. En 1995, el gobierno de Zedillo empezó a comprar las carteras vencidas de los bancos a través del FOBAPROA. En ese momento, el costo estimado era manejable, decenas de miles de millones de pesos. Pero el mecanismo tenía una trampa que los funcionarios o no vieron o decidieron ignorar. Las carteras que los bancos vendían al FOBAPROA no eran auditadas de forma rigurosa. Los bancos podían incluir en esas carteras créditos que nunca debieron haber otorgado. Créditos a empresas fantasma. Créditos a partes relacionadas, o sea, a empresas del mismo dueño del banco. Créditos que desde el principio eran impagables y que el banco sabía que eran impagables. Todo eso se le vendió al gobierno y el gobierno lo compró. Déjame en comentarios. ¿Tu familia perdió algo en la crisis del 95? ¿Una casa, un negocio, un empleo? Porque esta no es solo historia, es la vida de millones de familias. Y suscríbete si no lo has hecho, porque lo que viene en el CAP 4 es todavía más grande. Años después, cuando el Congreso mexicano finalmente pudo auditar el FOBAPROA, lo que encontraron fue escandaloso. Había créditos en esas carteras que claramente eran operaciones de lavado de dinero. Había créditos a empresas de los mismos banqueros que estaban siendo rescatados. Había operaciones que violaban la ley bancaria, pero que fueron incluidas en el rescate de todas formas. El costo total del FOBAPROA para los mexicanos eventualmente llegó a más de 552.000 millones de pesos.
500 millones de pesos, convertido en deuda pública que los mexicanos seguimos pagando décadas después. Y los banqueros que causaron el problema, los que prestaron sin control, los que incluyeron operaciones cuestionables en las carteras que vendieron al gobierno. La mayoría no fue a la cárcel. Algunos siguieron siendo dueños de sus bancos. Algunos vendieron esos bancos años después a instituciones extranjeras, con ganancias enormes, después de que el gobierno mexicano los había rescatado con dinero público. Ese es el precio que México pagó. No solo los 50,000 millones de dólares del rescate de Clinton, que se pagaron en 1997. No solo las condiciones del FMI que profundizaron la recesión, sino la transferencia de deuda privada irresponsable a deuda pública permanente. La socialización de las pérdidas de los banqueros, mientras sus ganancias previas permanecían intactas. Y la consolidación de un sistema donde el riesgo lo absorbe el pueblo y la ganancia se queda arriba. Eso no fue un error de 1995. Fue una decisión. Los medios. La recuperación que nunca llegó para todos, mientras México vivía el peor año económico en décadas, Televisa tenía un relato que mantener. Y ese relato era: esto es temporal, ya vamos a salir, el gobierno tiene el control. El noticiero de Zabludovsky en 1995 fue un ejercicio sostenido de minimización. Los datos de desempleo se reportaban sin contexto. Los suicidios relacionados con la crisis no se cubrían. Las historias de familias perdiendo sus casas aparecían como casos individuales, no como el fenómeno masivo que eran. Lo que sí se cubrió ampliamente fue la recuperación. Cuando a finales de 1995, algunos indicadores macroeconómicos empezaron a estabilizarse, Televisa lo vendió como si la crisis hubiera terminado. Que la economía estaba creciendo de nuevo, que el peso se estaba estabilizando. Técnicamente, algunos de esos datos eran ciertos, pero la recuperación macroeconómica de 1996 y 1997 no se tradujo en recuperación para las familias que habían perdido su casa en 1995. No devolvió los empleos perdidos de inmediato. No borró las deudas que la gente seguía cargando. La brecha entre el México de los indicadores económicos y el México de la vida cotidiana nunca fue más grande que en esos años. Y Televisa cubrió el primero, no el segundo. Los medios que sí intentaron contar la historia real, La Jornada, Proceso, algunos periodistas independientes, enfrentaron presiones y limitaciones de acceso. La narrativa oficial ganó en los medios masivos. La historia real quedó en los archivos, en los datos del INEGI, en los expedientes judiciales de los embargos, en las estadísticas de suicidios que nadie quiso contextualizar. Si llegaste hasta aquí, ya tienes el cuadro completo de 1995. El desastre humano, las condiciones del FMI, los que ganaron mientras México ardía, el rescate bancario que empezó en silencio, los medios que vendieron una recuperación que no llegó para todos. Eso fue el precio. Conectemos los 3 capítulos de esta serie hasta ahora. En el Cap 1 vimos cómo Zedillo llegó sin querer, sin red política, sin proyecto propio, un tecnócrata puesto en el lugar equivocado en el momento más difícil. En el Cap 2 vimos la devaluación, el disparo, los que sabían y se protegieron, los que no sabían y absorbieron el golpe. Y Clinton rescatando a Wall Street con el nombre de México en el comunicado de prensa. En este Cap 3 vimos la herida sangrando durante un año completo. El PIB cayendo 6.2%. 1.200.000 empleos perdidos. Familias sin casas. El FMI dictando las condiciones de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Los banqueros siendo rescatados en silencio. Y el embrión del FOBAPROA, la deuda que todavía cargamos. ¿Ves el patrón? No son 3 eventos separados. Son 3 actos del mismo sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El sistema privatizó los bancos para que unos cuantos se enriquecieran. Cuando esos bancos quebraron por su propia irresponsabilidad, el costo lo absorbió el público. Y el FMI llegó a garantizar que los acreedores externos cobraran antes de que los mexicanos se recuperaran. El riesgo siempre lo asume el pueblo.
La ganancia siempre se queda arriba. Ese era el México de 1995. Y lo que viene en el siguiente capítulo es la versión más descarada de ese mismo sistema. El FOBAPROA. 552,000 millones de pesos de deuda privada convertida en deuda pública. El mayor atraco institucionalizado en la historia moderna de México. Comparte este video con alguien que vivió el 95 o que necesita entender por qué México llegó a donde llegó. Y suscríbete porque el siguiente capítulo, el FOBAPROA, es sin exageración el más escandaloso de toda la serie. 1996. La macroeconomía empieza a estabilizarse. El peso deja de caer. Las reservas internacionales se recuperan. El gobierno anuncia que lo peor quedó atrás. Y en términos de los números grandes, algo de eso era cierto. Pero en las colonias, en los fraccionamientos, en los mercados, la recuperación tardó mucho más. Las familias que perdieron su casa en el 95 no la recuperaron en el 96. Los negocios que cerraron no volvieron a abrir. Los empleos que desaparecieron tardaron años en regresar. Y cuando regresaron, muchos eran con peores condiciones que antes. Y en silencio, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, el FOBAPROA seguía creciendo. Las carteras de créditos malos que los bancos le vendían al gobierno seguían acumulándose. El costo total seguía subiendo. Y nadie en el Congreso, donde el PRI seguía teniendo mayoría, hacía demasiadas preguntas. Hasta que en 1998, cuando el gobierno de Zedillo intentó convertir formalmente la deuda del FOBAPROA en deuda pública, el escándalo estalló. Y lo que se encontró dentro de esas carteras dejó sin palabras a los pocos auditores que pudieron ver los documentos. Operaciones de lavado, créditos a empresas fantasma, autopréstamos de banqueros y números que no cuadraban con ninguna operación legítima. Eso es lo que viene en el capítulo 4, FOBAPROA, el mayor atraco. Eso es la caja negra, México, la historia oculta de nuestro presente. Nos vemos en el capítulo 4.